Y lo mismo en el medio, tú cortas y quitas. O sea, es No. condescendencia para con quien te va a ver, que no tiene que estar viendo Sí, yo entiendo. todo lo que. Pero te Pero repito, todo es útil, es lo que es mi teoría. Es mi genial teoría. Entonces, dame un segundo. bueno, mientras yo les voy contando, tuvimos un pequeño percance con la lluvia, como ya ustedes vieron, pero ya estamos de vuelta. La lluvia llovió. No, pero yo creo que fue mejor, así conocen este espacio. O por lo menos lo que ustedes ven de este espacio. Que hay más espacios detrás de allá, por aquí. Si allá no hay mucho. Pero venga, Y ven el gatico de, ¿cómo se llama tu gatico? ¡Oh! ¡Oh, wow, wow, wow! se llama Link. ¡Auxilio! ¡Ah! Se lleva. ¡Espérate! Ok. Link. Sí, el inalámbrico es y será la opción, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Lin, ok. ¿Qué edad tiene y cuánto tiempo tienes con él? Un par de meses me lo heredó una Okay. amiga que se mudó y donde se mudó no podía tener animales y nada, me lo abandonó. Ok, nice. No era mi Bueno, intención tener un gato. Y ahora tengo a este que tiene issues. ok. No, vaya para allá. No, pero lo vamos a dejar ahí, él nos acompaña. Entonces, creo que lo último que hablábamos antes del corte era tu paso de filosofía a a la comedia, o cómo te entraste tú a la comedia, o... Sí, yo decía que la, desde mi punto de vista la comedia está muy cerca de la filosofía, o mejor dicho, el humor es un recurso muy utilizado en filosofía para exponer ideas en muchos autores, otros quizá no. Eh, y aparte, muchos de los humoristas que de alguna manera yo fui encontrando en todo mi desarrollo desde niño, siempre tenían algún tipo de planteamiento, idea o referencia a algo que me hacía investigar, ya sea un hecho histórico o ya sea una idea en particular, o sea que a través del humor se canalizan ideas, evidentemente. Eh, y para mí eso es una de las funciones fundamentales del humor, o sea, de todo arte. Claro, la primera siempre es entretener, es hacer reír, si no, no sirve de nada, pero es un canal por el cual también tú dices cosas y eso me ha, me ha cautivado siempre de la posibilidad que ofrece el humor. Darte un medio para llegar a una, un público X, grande o pequeño, y de una manera, digamos, agradable para nosotros, para los seres humanos, que es el humor y la risa. Pero tú mencionabas ahorita que estaba muy presente en tu infancia. O sea, ¿cómo estaba presente más o menos en tu infancia? Porque siempre me gustó hacer bromas, hacer reír, consumía mucha comedia, mucho humor gráfico incluso, eh, muchos chistes, cuentos. Yo era un consumidor y traficante empedernido de cuentos, hacía muchísimos cuentos, me ponía a hacer cuentos, me sabía muchos cuentos. Eh, y recuerdo que la primera vez que yo escribí algo en conjunto fue en segundo, no recuerdo si fue entre segundo y cuarto de primaria. Con un compañero escribimos toda una obra teatral, comiquísima, llena de muchísimos disparates, y la escribimos excelente. Eh, Eran como 5 páginas de texto y había muchos papeles, pero como nosotros no teníamos ninguna idea de cómo funcionaban las cosas,
se nos olvidó el pequeño detalle de que lo que habíamos escrito, los demás tenían que saberlo. Así que nadie sabía lo que tenía que decir y nosotros en medio de la obra le íbamos diciendo a cada uno lo que ¿En un serio? disparatado. Estoy hablando de niños de. Sí, somos 7 años por ahí. Exacto. Y Ajá. ahora tú dices tal cosa. Y el otro decía eso. Y ahora tú dices tal cosa. Y el otro decía eso. Ya me imagino. Pero fue súper cómico. Qué chulo. Y ahora tú te mueres. Y el otro se moría. Qué chulo. Entonces, así tú dirías que te inicias en la comedia, pero en el stand-up, ¿cómo así se dice? No, antes de eso, la primera comedia que yo escribí, ya me acuerdo, fue en el colegio, fue en la Milagrosa. Yo creo que era segundo de primaria, ahora que lo recuerdo. Sí, porque era con el profesor Percio. Eh, fue con el profesor Percio y fue una comedia, un día del niño. Le hicimos un compañerito y yo. Ese compañero vivía en Los Minas, cerquita, si mal no recuerdo, encima de donde estaba la discoteca El Volcán, Jesus. No me acuerdo el nombre, recuerdo que tenía mucha fe. Sí, desempolvando recuerdo. Y entonces en el stand-up, Uf, no, el stand fue mucho después, ya en la universidad. eh, Me gustaba, comenzó a gustarme el stand-up y tal. Y un día un amigo me dijo que si él tuviese la capacidad de hacer reír como yo la tenía, según él, que él le estuviese sacando dinero a eso. A mí no me llamó tanto la atención el tema de sacar dinero, sino el hecho de sí hacerlo y que otra gente lo disfrute, someterlo al escrutinio del público. okay. Y él mismo estaba en negociaciones, presto a abrir un negocio junto con otros socios y me pidió que actuara en la inauguración de ese negocio. Wow. Y para eso yo comencé a preparar mi primer material de stand, Okay. sin ningún tipo de escuela, solamente la preferencia de otros comediantes y bueno, las herramientas, digamos, de análisis y escritura que te da la carrera de filosofía. ¿Perdón? O sea, tú dirías que la carrera de filosofía entonces te introdujo ahí. Bueno, sí, Absolutamente. porque tú mencionabas que la escritura al final es lo que tú trabajas y haces. Sí, y el tratamiento de un discurso, el comprender los mecanismos que se usan, claro, eso con la filosofía y con eh, literatura también, entendiendo cómo usar cierto tipo de figuras literarias y tal, entendiendo desde la lógica del humor, el tratamiento del absurdo, el torcer. eh, Interesante. sí, por supuesto. Son herramientas fundamentales. En algún momento hablaré de eso en algún show, así que no se lo pierdan. Pronto estará en cartelera el show que todavía no tiene nombre. Eh, Está bien. con eso, con esa intención, escribí mi primer show para esa inauguración del negocio del amigo mío, que al final no se dio. ¿Cómo así? El negocio, las negociaciones no prosperaron entre él y No, sus no. socios, se rompió la sociedad y no llegaron a hacer el negocio. Ni siquiera llegó a abrirse. No, ni siquiera llegó a abrirse, pero ya yo tenía el material hecho, ya yo Nítido. había trabajado el material, así que me dirigí a un gran amigo y compañero de trabajo, camión, Claudio Rivera, en Teatro Buloya, y él amablemente, él y la familia Buloya, Viena, Dimitri está muy chiquito en ese entonces, saludo a Dimitri, lo veo por ahí en anuncios y tal, tremendo. Eh, me, Tate, el gato, Ah, me cedieron el espacio para hacer una función allá completamente gratuita. Fue mucha gente, la gente lo disfrutó, yo lo disfruté y fue muy chulo y me gustó y por ahí arrancamos. No con
quizá un nivel de constancia tal, una intención, digamos, de vivir del espectáculo en ese momento, eh, pero sí con cierta regularidad. Eh, Luego ya entrada en algunos medios de comunicación y esto. Y hasta que, nada, esa inquietud y ese comentario de ese amigo me han llevado a trabajar en grandes espectáculos de República Dominicana, tanto como talento en algunas ocasiones y más como en la parte de producción de contenido, escribiendo. O sea que se ha, se ha llevado a diferentes límites esa inquietud por eso. Es chulo. ¿Y el chico era de qué carrera? El chico que dice que te hizo el Ah, era comentario. un compañero de trabajo, era, Ah, no era un compañero de la sí, UAS, es, ok. no, psicólogo, eh, era el orientador en una institución educativa donde yo trabajaba. Mm. Y bueno, Cecilia Hidalgo, donde quiera que estés, sabe que yo he hecho esta anécdota muchísimas veces y siempre le voy a agradecer ese empuje inicial para que esto sucediera. Iba a seguir haciendo reír, pero con público más reducido, a que estuviera enfrente, en la cajera del supermercado, el taxista, etcétera. ¿Y qué tú pensabas hacer entonces? ¿Cuál era tu sueño, proyecto, meta? ¿Cómo te imaginabas trabajando, produciendo? Cuando Bueno, te fuiste a la filosofía, supongo, no sé cuál era tu no, yo meta, tu no plan. me imaginaba trabajando en ningún medio ningún medio de comunicación, haciendo humor de ningún tipo. En todo caso, yo me visualizaba escribiendo y a lo sumo dando clases. ¿Porque te gustaba o por qué? ¿Porque era lo que había o cómo? Bueno, la posibilidad de dar clases era algo, digamos que muy natural dentro de la carrera de filosofía. No Ok. era, digamos que lo que más me atraía, aunque he ido descubriendo su posibilidad y su encanto. Y que en gran medida durante muchísimo tiempo lo que he hecho en mi vida es ser docente. Eh, no solo de filosofía de baile. ¿Mm? Y ¿De qué otra cosa te daba clases? la lengua y literatura. eh, en una ocasión daba clases de religión. En ese momento tú eras, pero en ese momento tú te considerabas, bueno, está bien, no No, sé no, ni si no, yo entraba en ese enseñaba tema. más que Ok, nada historia de la religión. ok, ok, ok. Eh, Educación artística, eso fue. ¿Yo por qué? O sea, no es que me sea completamente extraño el arte, ni Ujú, que me sea indiferente, ni que no me guste, sino que entiendo que debía de ser alguien más preparado, ujú. pero a veces eh, quien sea más preparado depende de las circunstancias, y quizá en ese momento la persona con más cercanía a eso era yo, así que disfruté mucho ese intercambio, casi siempre eh, desde mi experiencia con el arte, que no es mucha, en diferentes momentos de la vida me ha gustado, por un lado la literatura, por otro lado la pintura, el dibujo y tal, y nada, terminé dando clases de educación artística a un grupo de jóvenes. Eh, bueno, eso, clase de lógica, pensamiento, teoría del conocimiento, Eso, ¿no? también, pero eso está muy cercano a la filosofía. Ujú. Y bueno, durante mucho tiempo fui monitor de filosofía en la universidad también. ¿En qué año te iniciaste en la UAS? Ya que veo que tu vida es... 2001, Oh, ah, eso explica mucho. claro, por ejemplo, que haya continuado en el 2002. No, eso explica tu vasta experiencia y trayectoria y tus múltiples... Ah, sí, una vida, muchas vidas. Y, bueno, aparte de
la docencia formal, también trabajando con grupos de niños, temas de juegos cooperativos, educación para la cooperación, etcétera, etcétera. Eso por otro lado. Eh, y desde siempre trabajando talleres para personas de diferentes comunidades rurales del país, diferentes asuntos. Y en la feria del libro que mencionabas también. No. No, pero yo trabajé en la feria Ajá. como asistente de ese entonces director de la feria, el maestro Alejandro Hermel, por la confianza que él me tenía y porque me conocía y lo designaron en este puesto hace varios años, es decir, varios gobiernos. Y nada, yo era básicamente su asistente personal. Él tenía mucha confianza en mí, delegaba en mí funciones que quizá eran menudencias para personas con ciertos cargos dentro del. Pero para mí, que era estudiante y de hecho monitor bajo su tutela dentro de la universidad, ya nos conocíamos bastante, me conocía su familia, así que tenía la posibilidad de delegar muchas cuestiones, digamos, domésticas, y también como él conocía mi formación y yo conocía bastante bien sus ideas, sus discursos y tal, en muchos momentos me vi yo respondiendo entrevistas escritas de periódicos y tal. No, a nombre de él, no. Sí, era muy cómico. No, Claro, no, él, porque era más fácil para él revisar un texto ya hecho okay. que yo hacerle la pregunta y no, redactar. exacto, que él ponerse a redactar eso. Y entonces a veces en el momento en que la Feria del Libro estaba en su buena, había usurpador de identidad. No, tenía que atender a muchísimas actividades, así que, bueno, claro, usted sabe todo lo que usted ha visto ahí, yo lo he dicho en muchísimos sitios, usted lo ha oído, o sea que, y después él lo revisaba, llegó a algún punto en que él no podía revisarlo porque tenía que se publicó así. Ay, padre. Y después fue muy gracioso porque él me decía, pero si yo no recuerdo que le dije a usted que llenara esto, yo hubiese dicho que lo dije yo, porque eso es algo en lo que también a mí me gustaba mucho entrenarme, copiar estilos de diferentes autores. Entonces, escribir historias como Arthur Conan Doyle, entonces usar más o menos la misma estructura y las mismas palabras. Y con el maestro que lo tenía siempre ahí ya, me dice que se lo enseñó a su esposa de aquel entonces y que ella dijo que eso lo había dicho él. Wow. Era gracioso. Ok, varias cositas. Historias como esas, ¿tú tienes siendo docente o siendo monitor de la UAS? ¿Una historia interesante que te haya pasado? Que tú pero interesante tipo, o bueno o malo, o sea, tipo. Bueno, esto yo no lo conté en el show, yo lo quité. ¿Por? No sé, me pareció que no tenía el nivel de humor que a mí me hubiese gustado tener en el show, pero sí sucedía cuando yo era precisamente monitor con el maestro Alberto, que al inicio del semestre en una clase, eh, él se presentara como el profesor, hablara de todo el método de evaluación y luego me presentara a mí, que estaba ahí sentado con los demás estudiantes, como quien iba a estar llevando la clase. No se refería a mí como monitor, sino es un joven profesor del departamento de filosofía, pero eso era elevando un poco, no sé, como yo me veía tan mozalbete y en la UAS confluyen personas de diferentes edades, entonces llegó a haber ocasiones en las que yo era el más joven de la clase entera. Y era el monitor, yo me llamaba joven profesor, entonces para darme cierta autoridad desde antes, para granjearme un poco la buena voluntad del grupo, él hacía eso. Entonces en una ocasión yo llegué a una clase al inicio de semestre, una joven estaba conversando con otra, yo le pregunté si ese era el aula tal, ella me dijo sí, y siguió hablando, y yo le pregunté que si tenían permiso, que si tenían la que si tenían la clase de filosofía y me dijo que sí,
ella me dijo de manera muy resuelta y natural, Ay, no. un loco. Yo me, Pero ya sabiendo que eras tú o que me- en referencia al otro. no sé, yo no sabía por qué ella me decía eso, así que le pregunté, pero usted lo conoce, ha tomado clases con él. Exacto. No, me dice, pero seguro que es un loco, porque todos los filósofos son locos. Y yo, oh, ¿por qué usted dice eso, compañera? ¿Cómo usted lo sabe? Una pregunta Muy habitual. filosofal en la filosofía. Porque yo tomé esta clase 2 veces y las 2 veces me quemé con 2 locos. Ya, o sea que 2 de todos los filósofos que hay en el mundo usted conoce, según usted son locos, que lo voy a dar por sentado, ni lo voy a cuestionar, pero ya por eso todos los demás son locos. Y este otro loco, seguro. No, Y ella siguió hablando, y yo, bueno, pues nada, yo. Y luego llegó el profesor, el maestro Arbelo, a presentar. sí, comenzó a hablar, comenzó a presentarse, tal, dar todo, y el sistema de evaluación, y las fechas de entrega. Y al final dice, pero esta clase va a estar siendo llevada por un joven profesor del departamento de filosofía, aunque yo siempre voy a estar aquí. Mientras yo fui monitor, no importa, en el semestre entero yo estaba con los compañeros, guiando lecturas, asignando cosas, pero el maestro siempre estaba ahí, siempre. O sea que no era como ¿Qué locura? en otras, no, suena loco, pero es como debe de ser. No se supone que yo Sí. debe de ser así. Pensé que era como una manera de sustituir al profesor, pensé yo. Como un profesor suplente o algo así. Pero no sabía. Bueno, que tú no eres un ayudante profesor, eres un monitor. Y de hecho, el monitor monitorea ciertas cosas. Muchas veces es lo contrario. El monitor está ahí y asiste al profesor a ciertas cosas, pero no es que se supone que el monitor de la clase. Okay. El maestro delegaba eso en mí para ir fomentando una posible carrera docente, ir, digamos, estableciendo una cantera para el propio departamento de filosofía. Bueno, el punto es que cuando el maestro se presenta y me presenta a mí, y yo me pongo de pie y comienzo a caminar adelante, y la joven fue abriendo los ojos, viendo cada paso que iba dando, iba poniendo los ojos cada vez más grandes y el cuerpo más pequeño cada vez, más pequeño cada vez, y como un cangrejo así, comenzó a recoger todas sus cosas, las fue metiendo en su mochila, y se paró así, sin mirarme, como los perritos cuando tienen vergüenza, que no te miran, que andan así como como si no te miro, no existo, y salió y se fue, y no me dio tiempo ni a decirle que no se preocupe. Exacto. Sí, porque nadie tiene la intención de tomar ningún tipo de represalia de esa manera. De retaliación contra ella. Entonces, al contrario, me hubiese encantado que ella pueda tener quizá una experiencia diferente, de repensar, pero a lo mejor yo y el maestro nos constituimos en el cuarto y quinto loco, o en el tercer y cuarto loco de ella, porque dijo que seguramente ya fue contado que la echamos de la clase o algo por el estilo. Suele pasar. Pero nada, espero que me fui antes de que me quemaran, sí, que estuve porque a punto seguro de que iban a quemar. Ya llegaba a sus conclusiones y nadie la hubiese sacado de ahí. O sea que, compañera, donde quiera que esté, no la recuerdo. Si la veo ahora mismo, no sabía quién es, pero no le hubiese pasado nada, al contrario. Hubiese sido un gusto que quizá esas ideas que usted tenía sobre la filosofía y los filósofos hubiesen cambiado un poquito. Eso pasa mucho. A mí me pasa con ser mujer. Me han hecho varios comentarios así como, mujer, tú en filosofía. En fin, el gatito. Que eso pasa, Carlos, te decía. Y con el ateísmo también. No lo dudo. La gente suele llegar a sus conclusiones y establecerse ahí de manera pétrea. Listo, entonces, lo que te mencionaba ahorita. ¿Tienes algún mito o conoces de algún mito en torno al amor, la libertad, la democracia, etcétera, que tú crees que deberías repensarse? Es algo que tú has visto, que la gente da por sentado. Yo sé, pero no importa. Algo que da la gente por sentado en alguna película que tú lo hayas visto, en alguna canción que lo hayas visto, escuchado, o lo que fuera. Que tú hayas dicho como que, mira, yo considero que esto tiene que reevaluarse para construir una manera mejor el amor. Cantidad de cosas y habría que definir el tipo de amor que estamos hablando. Bueno,
tal vez un amor que, o sea, de pareja, ¿cómo le dicen? Que no es filial, que no es ágape, ajá, exacto. Porque yo hice así. No, no. La, yo entiendo que la manera en que los seres humanos nos relacionamos unos con otros tiene mucho que ver con el contexto cultural y hay cosas que a nosotros nos parecen muy fuera de lo que entendemos que debe ser y simplemente obedecen a la forma en cómo una cultura desarrolló la forma en que las personas establecen las relaciones de pareja. Claro, hay cosas que ya salen de, de lo que podríamos entender que es lo bueno o lo conveniente o a donde voy. No podemos cerrar la visión de cómo es una relación de pareja, por ejemplo, eh, siempre y cuando esto suceda entre dos personas adultas de manera consensuada. Pues entonces eh, eso es desmantelar un mito, que no hay edad para el amor. O sea, entendiéndose en algunos países que 14 es la edad para consentimiento y 16. Hay muchas naciones que tienen esto como... Bueno, y todavía eh, aquí en el arte se ve que hay personas enamorando niñas y así. ya, por ejemplo, o sea, no estoy de acuerdo con las culturas donde se se establece el matrimonio entre niñas y personas adultas de una manera transaccional, por acuerdo. Eh, en ese caso no, sin embargo, en otras culturas, a veces las mismas, donde esto sí sucede entre personas adultas, donde el matrimonio se concerta entre familias, eh, siempre y cuando sean adultos y ambos estén en, de acuerdo en eso, no veo que no exista la posibilidad de que esta relación fructifique. De hecho, en muchos casos, eh, de una manera más, no encuentro el término y no tengo datos para sustentar lo que estoy diciendo, pero en muchas culturas orientales, estos matrimonios concertados, vuelvo y repito, entre personas adultas, donde ambos acceden, la tasa de divorcio o de separación es mucho menor. Claro, habría que ver cómo son las condiciones a lo interno de ese matrimonio, pero el hecho de que dos personas no se conozcan en principio no significa que eso esté destinado al fracaso. El amor es algo que se puede ir cultivando y puede ir naciendo y a eso apuestan ese tipo de cosas. No estoy definiendo a rajatabla cómo debe ser eso, de cómo es. Eh, lo que digo es que la manera occidental o el amor romántico que nosotros, esa idea del amor, que nosotros la desarrollamos no hace demasiadísimo tiempo. Eso es un producto de prácticamente la alta edad media, cuando comenzó a nacer esa idea de antes los, los matrimonios eran básicamente por conveniencia y por concierto de las partes. Tú dices que tú en parte estás de acuerdo con eso. Bueno, ahí yo estoy un poquito en desacuerdo. ¿En Tiene que qué? ser amor, amor libre. Pero está Sí, bien. pero la manera en que nosotros concebimos el amor, y ahí es donde voy, no es Okay. la única. Eso es Ah, lo ok, que ok, ok. entonces, a veces nos situamos por encima de las demás culturas y entendemos que, a veces no, muchas veces, y creemos que ya, que esta es la única manera. Entonces, no es necesario. Sí, es difícil tener una plataforma desde la cual establecer un parámetro intercultural, y ahí es hacia donde tenemos que aportar algo que nos permita eh, sopesar entre una cultura y otra qué cosas deberíamos de ir olvidando y qué cosas deberíamos de ir conservando. Y el parámetro de eso no debe de ser eh,
una cultura en particular, debe de ser quizá, y ya aquí es donde la cosa se pone, deja de ser como en los anuncios, deja de estar tan clara, debe ser un ideal de humanidad que lamentablemente no tenemos y que va a tener que depender de alguna visión o varias visiones culturales, ya que estamos en ese camino, necesitamos establecer esa plataforma. Eh, Quizá de momento con lo único que contemos sea con una heurística negativa, es decir, cosas que no debemos hacer. Por ahí es que yo voy. Es decir, no sabemos cómo es que tiene que ser este ideal de humanidad que estamos tratando de trabajar, pero no debe de ser eh, eh, matando o causando dolor o etcétera. O sea, en la medida en que cerremos varios caminos, quizá encontremos el camino correcto. Quizá, Bien dicho, Carlos. según tú. No es así. ¿No? Pero Ir según tú. descartando las veredas que nos han llevado a mal camino, porque ya lo hemos visto. Ahí está el llamado periodismo de causa. Entonces sabemos que una ideología, como tú decías ahorita, totalitaria, lleva a la muerte a muchísima gente, como el caso del nacionalismo alemán, pues fue por ahí, ¿no? Y así vamos con la otra, la otra, la otra. Bueno, Está bien. Yo creo que ya por último, porque ahora son las 3. Mira, no, un consejito que tú sí, quisieras, sí, exacto. Un consejito que tú quisieras darle a las personas, no sé, en general, puede ser a la juventud, puede ser a la gente en específica, como de la categoría tal de personas que ta. bueno, O un consejo que creo que puede servir para, los futuros comediantes, no sé. no solo para futuros comediantes, también para pasados comediantes y para personas que no son comediantes, todo hombre, mujer, o niño, o niña, incluso para perros y gatos. Este es un consejo que creo que les va a redituar beneficios. Entre dos cosas, escuchen bien, entre dos cosas, una buena y una mala, siempre es mejor la buena. Carlos, no. Tuviste el chance de tocar las vidas. Bueno, las tocaste, seguro. Quiero pensar, quiero pensar. Porque ahí entra el criterio de qué es la buena, cuál es la Sí, no, mala. ya eso, ahí es donde la cosa se vuelve pantanosa. Ya, no me meto por ahí. Caray, se los dejaste al final con la tarea. Bueno, gracias por aceptar ser el primer invitado. Un placer. Bye, déjame ir a pagar. Apagar. O sea, cerrar. Me van a pagar. No sabía. Qué chulo. La primera vez que. No, me han pagado mucho dinero.